Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Me da alegría, hermanos, ver a caras nuevas, hermanos que tenía tiempo que no veía, hermanos que ya están bien de salud, que nos acompañan una vez más. Bienvenidos, el Señor les bendiga. Y qué bueno, hermano, poder reunirnos una vez más como iglesia, adorar al Señor, también estudiar su palabra. Hoy, hermano, nosotros cerramos un ciclo de enseñanza que empezamos ya hace más de 2 meses, si no me equivoco, y se titulaba Las evidencias de una vida transformada. Ya nosotros hemos visto, yo creo que más de casi 12 temas ya. Yo quiero refrescarlo. Nosotros vimos cómo el amor es una evidencia, la evidencia más grande de una vida transformada. Una persona que ha conocido al Señor, su vida empieza a cambiar y entonces una persona que realmente ama. También vimos como una de las evidencias es una mente renovada. También vimos cómo el corazón perdonador de un creyente es parte de las evidencias de una vida transformada. Una lengua transformada también. La vida de humildad que tiene un creyente también es una de las evidencias de haber sido transformado, de haber conocido al Señor. El fruto del Espíritu, también el corazón de ser siervo del Señor es una de las evidencias. También el participar del sostenimiento de la iglesia también es parte de esas evidencias. La semana antepasada vimos la unión con el cuerpo de Cristo y la semana pasada vimos la diversidad de dones. Entonces fíjense cómo hay un grupo de evidencias, rasgos que son característicos de una persona que es creyente y que ha sido transformada o va en ese camino. Y no podíamos cerrar este ciclo de enseñanzas sin pensar en la misión como una de las evidencias de una vida transformada en un creyente. Un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, uno de los cambios que Dios hace en su vida es que le hace tener una conciencia de la misión, tiene un propósito de vida definido, está claro en quién es y está claro para qué vive, cuál es la razón de su existencia, por qué está en este mundo, por qué existe. Y es que Dios es demasiado bueno, hermano, porque en este mundo, en el mundo de hoy en día, la identidad o la falta de identidad es uno de los problemas más que están en boga. Hoy las personas, hombres y mujeres, se cuestionan, tienen una crisis de identidad. No saben quiénes son. Un hombre ya no sabe si es hombre. Una mujer ya no sabe si es mujer. Ya las cosas que antes conocíamos como normales, si tú tienes un órgano reproductor masculino, eres hombre. Si tienes un órgano reproductor femenino, eres mujer. Ya eso se está desplazando y las personas se autoperciben como creen que son o como se sienten. Entonces el hombre, la mujer, el ser humano tiene una inconformidad con lo que es, no sabe quién es y estamos en la pregunta: ¿quién soy y para qué vivo? El Señor Jesucristo, Dios, siendo nuestro creador, habiéndonos creado a su imagen y semejanza, nos ha dado una dignidad, nos ha creado con un propósito claro y definido. Y nosotros, los que somos hijos de Dios, que somos creyentes, nosotros podemos ver con claridad eso en la Biblia, que Dios nos ha dado una identidad clara, definida, y nos ha dado un propósito, y eso le da estabilidad a nuestra vida. Entonces, amado hermano, yo quiero invitarte a ir al Evangelio de Mateo 28, versículo del 16 al 20. Y este pasaje justamente nos habla de uno de los elementos de esta vida cristiana que tiene que ver con eso, con para qué vivo. ¿Cuál es la razón de yo estar aquí? Mateo 28, del 16 al 20. Leemos. Entonces dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este pasaje es muy conocido. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión. Y antes de empezar a hablar de este pasaje, yo quisiera que recordemos en qué momento de la historia estamos aquí cuando Jesús dice estas palabras. Hermano, no habían pasado cualquier cosa. Jesús ya había resucitado. Antes de eso, Jesús había sido crucificado poco tiempo antes, quizás alrededor de 40 días antes, porque dice que Jesús, después que resucitó, estuvo alrededor de 40 días haciendo señales y apareciéndosele a varias personas, a sus discípulos. Entonces Jesús, cuando dice estas palabras, Él ya había muerto en la cruz, Él había sido crucificado, había sido evidente que Él murió en la cruz, había sido evidente que Él lo sepultaron, que pusieron a 2 guardias allí para que cuidaran la tumba, y había sido evidente también que Él había resucitado. Ya había pasado, las mujeres, como dice en los evangelios, habían ido a la tumba, encontraron que la piedra estaba movida, a los ángeles que le decían que Él no estaba allí, que Él había resucitado. Jesús se le apareció a María, Jesús se le apareció a otros discípulos que iban camino de Emaús. Había sido notorio que Jesús había resucitado, y en ese momento de la historia estamos. Resulta que en ese momento de la historia, mis hermanos, los discípulos, recordemos que antes de la crucifixión de Jesús en el Getsemaní, los discípulos, ¿qué hicieron? Huyeron por sus vidas. Y dicen que el que se quedó más cerca fue Pedro. ¿Quién fue el que negó a Jesús? Él lo vio, estaba allí cerca y lo veían y lo estaban identificando como un cristiano, y él lo negó allí 3 veces. Entonces los discípulos se sentían temerosos, habían huido de Jesús por temor al arresto. Pedro negó a Jesús. Uno de los 12 también se suicidó. ¿Quién fue? Judas. Luego de la sepultura de Jesús, pasados los días, los discípulos se reunieron en Galilea, como el Señor les había dicho. Ellos estaban tristes y llorando, según Marcos 16:8. Ellos tenían miedo a los judíos, según Juan 20:19. Ellos fueron incrédulos, las mujeres y varios discípulos fueron a decir la noticia de que Jesús había resucitado, y ellos estaban temerosos. Ellos no creían que Jesús había resucitado. El pasaje que leyó la hermana, que hablaba acerca de la aparición de Jesús ahí en el mar de Tiberias, cuando los pescadores estaban allí, los discípulos se fueron a sus labores. Bueno, ya Jesús murió, dice que resucitó, nosotros no lo hemos visto. Bueno, vamos a nuestros trabajos. Y ellos volvieron a su rutina, y resulta que Jesús se les aparece nuevamente y les llama, y ellos sabían que era Jesús, y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús lo estaba llamando nuevamente a el ministerio. Levántense, yo resucité. Y ahí es donde le da la gran comisión. En otros pasajes, como el final del Evangelio de Marcos, podemos leer esa historia. Amados hermanos, los discípulos en este momento de la historia estaban desanimados. Ellos dudaron, ellos tenían temor, tenían miedo, no sabían qué hacer, carecían de sentido, de propósito. Sin embargo, Jesús en este momento de la historia se les aparece allí en Galilea, porque dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entre temor, entre dudas, entre incertidumbre, ¿ellos a dónde fueron? El Señor les dijo: vayan a Galilea, y ellos se fueron junticos los 11. No sabemos qué va a pasar, pero aquí estamos en Galilea. Y se le apareció Jesús, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Entonces, amado hermano, en este contexto es que Jesús le dice estas palabras. En este contexto Jesús les llama, le da la gran comisión. Ellos no se sentían muy animados. Sí, bueno, todo fino, vamos a la gran comisión, ahora vamos a predicar. No, habían matado al maestro y probablemente los matarían a ellos también, los arrestarían. Sin embargo, en este contexto Jesús le dice estas palabras.
Amados hermanos, y es que este texto nos enseña dos principios fundamentales. El primer principio, y lo vemos del versículo 18, es que la autoridad suprema de Jesús es la base para obedecer el llamado a ser discípulo. Una comprensión de la autoridad suprema de Jesús sobre todo, sobre nuestras vidas, sobre el cielo y la tierra, es la base del llamado para obedecer. ¿Por qué tenemos que ser discípulos? Porque Jesús, el que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, nos está enviando. En un entendimiento de esa suprema autoridad de Jesús es la base para obedecer. Y el segundo principio que podemos ver en el versículo 19 y 20 es que Jesucristo llama a sus discípulos a ser más discípulos y de una manera específica, yendo, bautizando y enseñando. Entonces, hermanos, hoy el tema tiene que ver justamente con eso, con un llamado de Jesús a ser discípulo. La pregunta es, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué piensan ustedes que es un discípulo? Un seguidor. ¿Alguien tiene una opinión distinta? Un servidor. Una persona que sigue a alguien. ¿Alguien más? Alguien que se parece a su maestro. El discípulo, o la palabra discípulo como tal, tiene dos sentidos en el Nuevo Testamento. El primer sentido es ese que usted decía, ser un seguidor, un adherente de alguien que persigue a otra persona, que lo sigue. Y el otro sentido es el sentido de aprendiz o alumno. Entonces la palabra discípulo tiene que ver con dos cosas. Una persona que sigue a otra, en este caso a Jesús, lo sigue por sus enseñanzas, pero no solamente que lo sigue, sino que intenta aprender de él. Un discípulo es un discípulo de Cristo, es una persona que quiere ser como Jesús, quiere aprender de él, que está dispuesto a cambiar su vida, que ahora él es su Señor, él es quien dicta cómo debe ser. Ese es un discípulo. Su modelo de vida, su patrón de conducta es Cristo. Ese es el discípulo de Jesús. Entonces, mis hermanos, Jesús nos llama a ser discípulos. Y como les decía, la base para este llamado a ser discípulos es justamente que Jesús tiene toda la potestad. Jesús en este momento, sabiendo que este era el peor escenario, en este contexto Jesús le hace el llamado a mis hermanos. Y esto nos lleva a pensar que el llamado a ser discípulos no tiene que ver con nuestra seguridad, no tiene que ver con nuestra capacidad. Jesús encomienda a hombres débiles, hombres quizás con falta de sabiduría, con temores, a cumplir la misión de ir y llevar el evangelio a otras personas. Hoy en día, amados hermanos, hay muchos obstáculos en el desarrollo de la misión. Algunos piensan que el hacer discípulos es para los pastores. No, ellos son los que tienen que hacer discípulos. Y los líderes de la iglesia. Los ministros son los que tienen que hacer discípulos. Eso no es para mí. Yo no tengo buenas palabras. Eso es como algunos lo piensan. Otro obstáculo es que a veces la iglesia tiene una visión muy corta, muy pequeña de la misión. Como que si la misión consiste en que esta iglesia se llene de muchas personas, y cuando ya estamos llenos, así como quizás las sillas están ahorita, ya no hace falta, ya no es necesario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos llenos, el local está lleno, entonces ya no hace falta más la misión. Está bien hasta ahí. La misión va más allá de estas cuatro paredes. Entonces una visión corta de lo que el Señor nos mandó a hacer es un obstáculo para la misión. También dejar por lado uno de los elementos del hacer discípulo es un error. Como por ejemplo, concentrarse solamente en evangelizar y no bautizar y no enseñar es un error. Porque el Señor dice en la segunda parte de los versículos 19 y 20, dice que el hacer discípulo consta en ir, que en la traducción es yendo, en la segunda parte es bautizándolos y luego enseñándolos. Entonces son esas tres partes. Si nosotros nos concentramos nada más en una sola parte, estamos en un error. Porque hacer discípulos es ir, que es yendo, ir, bautizando, llevando el evangelio, mejor dicho, bautizando a esos conversos y
enseñándoles todas las cosas. Entonces, hermanos, estos son como obstáculos que nosotros enfrentamos en nuestra vida para ser discípulos. Amado hermano, cuando nosotros llegamos a la fe, llegamos a los caminos del Señor, los que son creyentes, Dios nos dio una nueva naturaleza. Dios nos hizo nuevas criaturas, eso es una realidad. Dios nos redimió por su sangre y nosotros somos, ¿qué? Los redimidos del Señor. Nosotros somos también santos, tenemos una identidad en Cristo. Nosotros somos perdonados, somos amados, somos su pueblo, como dice 1 Pedro 2, somos su iglesia. Y eso es parte de la identidad. Eso nadie se lo puede quitar. Que usted es pueblo de Dios, que usted es un hijo de Dios, que usted es salvo, que es perdonado, eso nadie se lo puede quitar. Ahora, no solamente Dios nos dio esa identidad, nosotros somos perdonados, somos salvos, somos hijos de Dios, sino que nosotros también vivimos para algo, y eso tiene que ver con el propósito. Efesios 1:6, él habla en ese capítulo, él habla de todas las bendiciones espirituales, y en el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces fíjense que una de las razones para la cual nosotros que somos creyentes vivimos es para la alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 12 de ese mismo capítulo 1 dice: a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, mi hermano, una de las razones por la cual nosotros vivimos es para la alabanza de la gloria de Dios. Si usted es creyente, su vida existe para glorificar a Dios en todas sus aristas. Y la segunda razón es esta que nosotros estamos estudiando. No solo para glorificar a Dios, sino también para llevar el evangelio, para ser discípulos en el mundo, a vivir haciendo discípulos en el mundo. Entonces, mis hermanos, Jesús, previendo esta situación de los discípulos, Él les dice, Jesús se acercó en ese momento que estaban adorándole y algunos dudaban. Versículo 18, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Usted cree que esa verdad no era lo que ellos necesitaban? ¿Qué piensa usted? Ellos necesitaban, hermano, saber que su Señor había resucitado y que Él tenía toda la autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. Que su vida no pendía de un hilo, que Él era soberano, que Él controlaba todo lo que estaba pasando, que Él había vencido la muerte, el pecado, que Él resucitó con pruebas indubitables y estaba ahí diciéndole: yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Hermano, esa verdad le da piso al llamado, porque es muy distinto que te dé la orden otra persona. Una persona que no tenga autoridad, que ni siquiera esté involucrada. Jesús está diciendo: yo soy el Señor del cielo y de la tierra. Yo te estoy encomendando, ve y haz discípulos. Esa es otra voz. Hermano, Jesús, el Rey del universo, el que fue exaltado hasta los sumos, ese es el que nos llamó: id y haced discípulos. Eso nos recuerda el pasaje de Filipenses 2, 9, 11, que nos ayuda a entender mucho más este pasaje de Mateo. Dice así: por lo cual Dios, después que Jesús se humilló, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amado hermano, Jesucristo es el Rey. Jesucristo ha sido exaltado. Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Y como dice el pasaje, Dios lo exaltó hasta los sumos. Y Él nos ha dado la orden: id. El Señor nos ha dado la orden de ir. El Dios del universo nos ha dado la orden de ir y hacer discípulos. Nos ha comisionado. Esto es relevante, mis hermanos. Estas palabras son importantes.
Es como, no sé si alguno aquí ha leído el testamento o si le ha tocado leer el testamento de alguien o de sus padres. ¿Los testamentos qué son? Las últimas voluntades de una persona, ¿verdad? Y esas palabras que dicen en el testamento, ¿son escritas y dichas con cuidado o son dichas así? Cuidadosamente, ¿verdad? Es decir, porque según eso la persona muere y lo que queda se reparte en la herencia ahí, como sea. Es decir, esas palabras son dichas con mucho cuidado. Yo creo que el Señor, en este momento de su vida, siendo las últimas palabras, no quiso que fueran palabras como nunca, ninguna de sus palabras fueran palabras vacías. Son palabras con peso, con autoridad, con claridad, no hay ambigüedad en sus palabras. Hay claridad, hermano, en esta orden. Usted puede quizás pensar, bueno, Señor, ¿para qué yo vivo? Usted que ahora es creyente, bueno, ¿y cuál entonces ahora es mi razón de ser? Ok, tú me salvaste, pero ahora ¿qué hago? Id y haced discípulos. Hermano, esa es la razón de ser. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Esa sí es una buena pregunta. Pero la razón de ser del cristiano es ir y hacer discípulos. De todos, estamos involucrados todos. Los apóstoles en ese momento. Y todos, hermanos. Pablo hizo discípulos. Felipe hizo discípulos. Todos los que no eran los apóstoles hicieron discípulos. Y nosotros estamos aquí porque otro hizo discípulos. Entonces, hermano, esa orden es para todos. Nuestra razón de ser es hacer discípulos. Y hacer discípulos, mis hermanos, es decirle a otras personas que sigan a Cristo. Mira, aquí está Cristo, el que murió y resucitó en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Síguelo a Él. Ese es hacer discípulos. Llevarlos a la cruz y que ellos crean en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y entreguen su vida por completo. Hacer discípulos es eso. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos que este Jesús el que nos está comisionando, entonces ya nosotros tenemos que deponernos. Bueno, Señor, si tú eres el que manda, firme. Uno va y lo hace, porque se trata de Jesús, hermano. Eso es como cuando Jesús lo llamó a salvación, que nos ponen 3 y 2, o crees en mí o me rechazas. Y usted dice, Señor, yo creo en ti. Bueno, Dios te abraza y te perdona. Pero Dios también te dice, ahora ve tú y dile esto a otra persona. Es la misma decisión. Señor, voy. El llamado a ser discípulos es así. Se obedece de esa manera. Y nosotros vemos que al final del libro de Marcos, la respuesta de los discípulos, yo lo voy a leer, capítulo 16, el Evangelio de Marcos. El último verso de ese capítulo 16 dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. La respuesta de los discípulos fue, ellos entendieron, ellos tenían que salir y hacer discípulos. Entonces, mis hermanos, entremos a la segunda parte de este pasaje, que tiene que ver con la forma, de qué manera yo hago discípulos. Versículos 19 y 20 dice, por tanto, es decir, por esta razón, porque yo tengo toda la autoridad, yo les voy a decir lo siguiente, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, este llamado a ser discípulos incluye 3 cosas: ir, bautizar y enseñar. Aquí, cuando revisamos el pasaje en su idioma original, el único imperativo se encuentra en la palabra haced, no en la palabra id. La palabra id es más bien traducida o debe ser traducida como yendo o mientras vayan, hagan discípulos. El imperativo es en hacer discípulos. Entonces tenemos 3 palabras aquí que vienen siendo las cosas que nosotros debemos hacer. ¿Cómo debemos hacer discípulos? Bueno, debemos ir, que eso engloba lo que es evangelizar, llevar la palabra, predicar el evangelio. Debemos bautizar,
que dice bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos bautizar. Y lo tercero, versículo 20, debemos enseñar a que guarden todas las cosas. Entonces son estos tres verbos lo que implican hacer discípulos, mis hermanos. Hay una tendencia, pensando en la palabra yendo, hay una tendencia muchas veces en las iglesias a esperar que la gente llegue, que la gente se acerque a la iglesia. Entonces vamos a hacer la música mejor, vamos a hacer todo mejor, más excelente, que sea más atractivo todo para que la gente venga. Y nos empezamos a llenar y las sillas se acabaron y hay que comprar más sillas y vamos y la gente se vaya sumando más. Pero es que la gente venga, pero el llamado es a ir. El llamado no es a esperar que ellos vengan. Es como que usted vaya a pescar y tenga la red dentro de la canoa y usted espera que los peces salten y se metan dentro de la canoa. Eso no va a pasar. Y si pasa, bueno, como algunos peces que vuelan. Pero eso es por la gracia de Dios. Que la gente viene a la iglesia, escucha. Pero esa no es la orden. La orden es ir, salir. Vayan. Y los discípulos, hermanos, en el principio de la historia de la iglesia, los discípulos se acomodaron allá a Jerusalén y estaban allí en Jerusalén cómodos. Eran miles de personas y estaban allí. ¿Y Dios qué hizo? Envió una persecución por motivo de Esteban. Y en Hechos 8 la iglesia empezó a dispersarse y empezaron a salir creyentes hacia otras partes de esa zona. Y Dios le da la visión a Pedro de que el evangelio, la salvación no es solamente para los judíos, sino para todos. Entonces, mis hermanos, el evangelio, la predicación del evangelio, la misión tiene que ver con ir, con nosotros salir de nuestra comodidad, de nuestro confort. ¿Quién escuchará la palabra si no le predicamos, mi hermano? ¿Cómo ellos van a creer si no hay alguien que les anuncie? Nosotros debemos anunciar el evangelio, es lo que dice en Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán los inconversos aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amados hermanos, los creyentes debemos comprometernos con la predicación del evangelio, con ir, con salir. Y eso es, hermano, hablar de Cristo, hablar de las obras, de lo que ha hecho Jesús. Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados, le prohibían hablar de Jesús. Y ellos le decían, pero ¿cómo nosotros vamos a dejar de hablar de lo que hemos oído y lo que hemos visto? Es decir, no podemos dejar de hablar de eso. ¿Cómo yo voy a callarme y decir que Dios no me transformó? ¿Cómo yo voy a ver y decirle a una persona que Dios no existe, o callarme eso? Cuando Dios me transformó, Dios cambió mi vida. Dios cambia a las personas, Dios transforma, Dios tiene poder. Jesús murió en la cruz y resucitó. ¿Cómo yo me voy a callar eso? No se puede. Entonces nosotros predicamos lo que hemos oído y lo que hemos visto. Entonces esa es la primera parte de la misión: ir, hacer esfuerzos para ir, evangelizar, no esperar a que las personas lleguen, mis hermanos. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con bautizar. La palabra bautizo tiene que ver con el verbo de sumergir a una persona en agua. Eso era un símbolo, es un símbolo, mejor dicho, donde la persona muestra su compromiso con Cristo y con su iglesia. Cuando una persona se bautiza, esa persona está identificándose con Cristo y con la iglesia. Yo soy cristiano, yo creí y yo soy de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es algo no que nosotros inventamos, sino que lo dijo el Señor. El Señor dijo, vayan y bauticen. Si nosotros dejamos de bautizar, ¿no estamos haciendo? La misión, no, pero es que ese es un símbolo, eso no es lo más importante, lo más relevante. Hermano, es la misión. Es el símbolo que el Señor estableció para que una persona se identificara con la iglesia y con el Señor Jesucristo. Entonces, en una iglesia, la iglesia no se conforma solamente con convertidos. No es suficiente. Nosotros nos alegra que hayan personas que no hayan creído y crean, gloria a Dios.
pero no es suficiente hasta ahí. Jesús nos llama a que ellos deben entrar en un proceso. Ellos creyeron, pero ahora deben ser bautizados y luego deben ser enseñados. No podemos conformarnos con que haya personas que sí, yo creo en el Señor Jesucristo, Él es mi Salvador, pero no quieren bautizarse o no los bautizamos. Entonces tenemos un problema ahí con el Señor, porque el Señor nos dijo que debemos hacerlo. No debemos conformarnos con nada más tener convertidos. Es necesario que esos convertidos se identifiquen y hagan una vida de iglesia. El compromiso se ve allí en ese símbolo. Quizás tú has creído y quizás piensas que, bueno, pero bautizarte es demasiado compromiso. Bueno, sí, pero es que eso te llama Jesús. ¿Quién dijo o quién quizás nos engañó y nos dijo que seguir a Jesús no requiere compromiso? El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. El que no está dispuesto a dejar sus cosas por amor a Jesús no es digno de mí. El Señor habla de esa manera, amigo. Si tú piensas que bautizarte es mucho compromiso, es mucho compromiso. Es una verdad. Es comprometerse con Jesús, con de verdaderamente creer en Él y ser obediente a Él. Siempre ha requerido eso. Y acá en la iglesia vamos a ser fieles a la palabra y a requerir de los miembros de la iglesia que sean comprometidos con el Señor Jesús y lo hagan no con nosotros sino con el Señor, porque se bautizan es para el Señor, ¿verdad? Entonces, amado hermano, la orden de bautizarse está allí y nosotros como iglesia debemos hacerlo. No es el deseo de Dios que los creyentes estén convertidos, pero estén de iglesia en iglesia, vagando, agarro un poquito de allá, agarro otro poquito de allá, me congrego en un lado, en otro lado, a veces no me congrego, estoy, pero no estoy. Eso no es la voluntad de Dios, amigo. Hermano, eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú establezcas un compromiso, una identificación con Él. Yo me identifico con mi Señor Jesucristo y yo me identifico con mis hermanos. Esta es mi familia, mi iglesia, sea que sea aquí, sea que sea otra congregación. Esta es mi iglesia, yo me debo a esta iglesia, yo sirvo a mis hermanos me sirven a mí. Esa relación Jesús quiere que exista. Por eso es que dice, id y haced discípulos bautizándolos. Y la última orden, hermanos, tiene que ver con enseñar, ¿verdad? Enseñándole, pero enseñándole ¿qué? ¿Qué dice el pasaje? Enseñándole que guarden todas las cosas. Es decir, es un curso de teología. Es solamente conocimiento. ¿Qué es lo que dice? Enseñándoles que guarden. Entonces lo que la iglesia enseña es la obediencia. Amado hermano, y esto es crucial, porque Dios no quiere que nosotros creemos teólogos en la iglesia, solo teólogos, doctores en la ley, en el griego, en el hebreo. No, esa no es la intención del Señor. Gloria a Dios si alguno de nosotros tiene esa capacidad y lo hace, que el Señor lo use para su gloria. Pero la intención del Señor va más allá de eso. Enseñarles a obedecer, a guardar todas las cosas que os he mandado. Entonces la iglesia tiene un compromiso con enseñar a sus miembros a obedecer, que eso es lo más difícil, eso es lo más complejo. Cambiar. Ayer conversábamos en la clase de primeros principios que eso es una de las cosas más elementales y las críticas en la vida del creyente es cambiar, porque conocer no es tan difícil. Leerte un libro, un texto, dar la respuesta correcta no es difícil. Difícil es cambiar, y eso lo hace Dios a través de su Espíritu Santo y nuestra voluntad doblegada a Él. Cuando nosotros le decimos, Señor, ya, sí, quiero aprender, entonces Dios te empieza a cambiar. Y la iglesia, nosotros como creyentes debemos estar comprometidos con enseñar, que es el tercer aspecto. No es el objetivo crear teólogos, como dije. ¿Cuándo sabemos que la iglesia está haciendo bien la labor de enseñar? Cuando sus miembros están cambiando. Si pasa el tiempo y seguimos igual, seguimos en las mismas luchas, en los mismos problemas, con un carácter que a Dios no le agrada, las mismas debilidades,
algo está pasando, porque no estamos enseñando bien, porque la enseñanza es a obedecer. Entonces, mis hermanos, de esto se trata la Gran Comisión. La Gran Comisión también nos enseña que ella tiene un alcance amplio. Si tiene un alcance amplio, como decía, el texto dice, haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. El alcance no es solamente local, no es mi casa, mis hermanos, es más amplio. El alcance no es aquí en la iglesia, los que asisten, el alcance es más amplio. Y la amplitud, hermano, lo da el Señor. Todas las naciones, y aquí naciones es pueblos, es etnias, es gente, personas. Quizás, como decía, ha explicado muchas veces el pastor Ezequiel, nosotros nos vemos como naciones delimitadas por espacios geográficos. Dios nos ve como personas, como gente que está dividida, dispersa en todo el mundo, con distintos idiomas, distintas costumbres, distintas capacidades. Y Él quiere salvar al hombre. Y Él ha escogido hombres en todo el mundo para salvarlo. Nosotros debemos ir por ellos. La labor es ir a esas naciones, a todos los lugares donde hay sus escogidos para predicarles el evangelio. Aquí hay escogidos. Aquí en el Tigrito, en tu casa, en tu familia. Pero también allá en Alaska, en lo más recóndito del mundo. Gente que no habla como nosotros, que no come lo de nosotros. Allá hay gente que no ha escuchado a Jesús. El ejemplo que dio la hermana Onjibia, hermano. Gente que no tiene la Biblia, ni siquiera tiene un idioma. Gente que no tiene ni siquiera la palabra en su idioma. Esas personas necesitan conocer a Jesús también. Y gloria a Dios por ese trabajo misionero, pero es que hay mucha labor por hacer. La misión es amplia. La misión es amplia. Dios, Jesucristo, murió en la cruz para salvar a la gente de este mundo. Al mundo, no solamente a nosotros, al mundo. Hermano, nosotros debemos orar por esos que no son salvos en el mundo. Gente en Corea del Norte, en los países islámicos, donde el evangelio tiene poca penetración. Hay que orar más por esas personas. Hay que orar, ¿sabes por quién? Por los misioneros, las personas que están ahí. Y hay que orar por nosotros. Porque nosotros necesitamos hacer la misión aquí. Y quizás Dios llame también a algunos de aquí a hacer la misión allá. Y si ese es el llamado de Dios para ti, yo te animo por la palabra de Dios que seas obediente y obedezcas a esa palabra del Señor que dice: ve, anda, a ser discípulos allá también. Amado hermano, la misión tiene un alcance amplio y la misión tiene un alcance profundo. Como veíamos, que el Señor no quiere que se creen solamente convertidos, personas que sí dan la respuesta correcta, sino que Dios quiere transformar al ser humano desde dentro. Nosotros, nuestra intención es predicarle el evangelio a alguien, que esa persona conozca a Jesús y Dios transforme su vida. Ese es el objetivo, que esa persona a través del evangelio y la obra del Señor en su vida, de su palabra, Él vaya transformando su vida a la imagen del Señor Jesús. Es una transformación profunda, una transformación del ser. Eso es hacer discípulos. Lo último que habla este pasaje, que no es menos importante, es lo que dice la parte B del versículo 20. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa esperanzadora. ¿Quién estará con nosotros? Dice ahí. Jesús. Jesús, el que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, va a estar. Él envía a su iglesia a hacer un trabajo, pero Él no la deja sola. Amado, el avance de la obra misionera, tanto local como a nivel mundial, no se va a detener. Porque el Señor dice que Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que a medida que pasen los años, Dios va a seguir levantando personas, levantando obreros, entregando sus vidas, su tiempo, su dinero, su fuerza, su conocimiento para hacer la misión aquí en esta iglesia local, pero hacer la misión lejos también. Dios se va a encargar de que ni los gobiernos, ni los grupos religiosos extremistas, ni la muerte, ni hambre, ni nada de esas cosas puedan impedir
que su mensaje, el evangelio, sea predicado en todo el mundo. Porque dice la palabra que el mensaje del evangelio será predicado en todo el mundo y luego de esto vendrá el fin. El Señor Jesús es garante de que Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El evangelio será predicado en todo lugar y luego vendrá el fin. Que seamos nosotros agentes, instrumentos, el bisturí en la mano del cirujano, el cincel en la mano del albañil, que seamos nosotros los instrumentos para que esa obra siga avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Amado hermano, esa es la misión que el Señor nos dio. Hermano, esta iglesia puede cumplir la misión y está cumpliendo la misión. Si nosotros como iglesia estamos evangelizando, estamos bautizando y estamos enseñando, estamos cumpliendo la misión. Que pasen los años y nosotros nos encontremos en las mismas tres cosas. Amén. Evangelizando, bautizando y enseñando. El Señor nos ayude, mis hermanos. Esto parece fácil, pero muchas veces no lo es. Y con esto quiero cerrar. El reto en esta sociedad, en el mundo que vivimos hoy, nosotros que vivimos aquí en el Tigre, San Tomé, el reto es que nosotros vivimos una realidad muy cómoda. Y esa es una ventaja, pero también es una desventaja. Porque nosotros nos hemos acomodado tanto que no queremos salir. Hermanos, nosotros tenemos muchos de los privilegios que otras personas en otros lugares no tienen. Pero el reto está en salir de esa comodidad. De salir, de abrir la boca en el trabajo. Yo soy cristiano. Vamos a la iglesia a predicarle. Escucha la palabra, vamos a leer este texto de la Biblia. Jesús murió por ti en la cruz. Abrir la boca, mi hermano, en el trabajo, con los amigos, en nuestra realidad, con nuestros vecinos, a identificarnos. Porque esa es la comodidad de la cual nosotros debemos salir. Nosotros también estamos en una comodidad en la que no queremos gastar tiempo, no queremos gastar recursos, no queremos gastar nuestra fuerza. Se me va a ir la juventud en la iglesia. Hermano, ¿a cuántas personas se le ha ido la juventud en la iglesia? Y por ellos nosotros estamos aquí hoy. ¿Cuántos misioneros, personas que han traducido la Biblia, que han predicado, se les fue la vida con la palabra en la mano, en la iglesia, con los hermanos, y por eso estamos aquí hoy? Que se nos vaya la vida, mi hermano. Que se nos vaya la vida, que nos desgastemos, pero en este reto de hacer discípulos. Que nos cansemos, el Señor nos fortalezca, nos levantemos, agarremos su palabra y sigamos adelante, porque esta es la misión. Esta es la misión. Amén. Amado hermano, es un reto a salir de la comodidad. Es un reto a abrir la boca, a hablar del evangelio. Usted conoce ya el evangelio. Y para quienes no conocen el evangelio trata de que el hombre es pecador, de que todos somos pecadores. El evangelio trata de que Dios dio a su Hijo unigénito para reconciliarnos con Él, porque por causa del pecado estamos separados de Él. El evangelio trata de que si nosotros creemos en lo que Jesús hizo en la cruz, en nuestro lugar, muriendo en nuestro lugar, nosotros somos salvos. Dios nos perdona. De eso se trata el evangelio. Si tú te abrazas a esa verdad y crees en Jesucristo, no solo como tu Salvador, sino como ahora el Señor de tu vida, el Señor te regala la vida eterna. Amigo, ese es el evangelio. De esa verdad los que estamos acá nos agarramos y el Señor nos transformó. Te invitamos a aferrarte a Jesús, porque el Señor vendrá un día y se llevará con ellos sus hijos. Y las otras personas que no creyeron van a la condenación eterna. Y Dios te ama y por eso te ofrece el evangelio para salvarte. Amado hermano, este es un reto para todos nosotros. Que el Señor nos anime, nos ayude en la realidad práctica de todos los días. Amén. Vamos a levantarnos y a pedirle al Señor que nos ayude en este reto.
Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Señor, sabemos que no es cualquier cosa lo que tú nos has llamado a hacer. Señor, queremos hacerlo, Padre, no solo como una expresión de obediencia, sino comprendiendo, Señor, que tú nos has salvado por tanto amor. Nos has rescatado, Señor, con tanto amor. Nos has dado tu Hijo, Señor, Dios, para que nosotros tengamos vida eterna. Y nosotros no podemos hacer menos, Señor, por ti, que ir y llevar el Evangelio, que hacer la misión en la iglesia local, hacer la misión en otro lugar. No podemos hacer menos, Señor, que entregarte nuestra vida, Señor, que entregarte nuestra fuerza, quizás los desvelos, Señor, quizás lo que tenemos, las pertenencias que vienen de ti. Nosotros no podemos hacer menos, Señor, que llevar el glorioso evangelio por el cual tú nos salvaste. Te queremos pedir, Señor, que tú sigas, Señor, levantando obreros en tu mies, que tú sigas avivando, Señor, el fuego por ti, el ánimo, Señor, de servirte en medio de nosotros, y sobre todo el compromiso por hacer lo que tú nos llamaste a hacer. En ti tenemos identidad, en ti sabemos, Señor, quiénes somos, y eso nadie nos lo puede quitar. Y en ti también tenemos un propósito de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que pasen los años y que cuando tú vengas podamos nosotros decir, Señor, gracias porque te pudimos servir. Aquí estamos, Señor, con los frutos, y que para ti sea la honra y la gloria siempre. Bendícenos a todos los que estamos acá, Señor. Ayúdanos a hacerlo con amor, Señor, a ponernos esos retos que tú nos pones en tu palabra para hablar de ti, Señor, para tener ánimo de enseñar en medio de tu iglesia, para tener el ánimo de bautizar, el ánimo de predicar. Y tú levanta a los obreros, los que han de predicar aquí, Señor, y en los confines de la tierra, levántalos también. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mi amado hermano.